encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar hoy sobre las consecuencias del pecado y de nuestras acciones. El día de hoy, 5 de marzo, para el grupo de crecimiento espiritual. Nuestros versículos claves van a ser Mateo 15:19, que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y también nos vamos a basar en Santiago 1, 14, 15, que dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Los pensamientos y las palabras. Cuando los pensamientos que no provienen de la voluntad de Dios los dejamos que se materialicen y se conviertan en palabras y acciones, es cuando estamos caminando hacia el pecado. Aquí es cuando debemos detenernos y reorientar nuestros pensamientos. Es importante dar especial atención a las palabras que salen de nuestra boca, ya que con ellas podemos hacer mucho mal a otras personas, maldecir sus vidas y también las nuestras, porque cuando hablamos mal de una persona o de una situación particular, estamos dando a conocer quiénes somos y qué es lo que tenemos por dentro. De la manera como hablamos y nos expresamos, podemos conocer lo que hay dentro de las personas. Nuestras palabras son muy poderosas y revelan lo que hay adentro de nosotros, en nuestros corazones. Así lo expresa Mateo 12, versículos 34 y 35, que dice: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El apóstol Santiago le da mucha importancia a la lengua. Tal es así que dedica un capítulo completo al control de la lengua. Dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago capítulo 3, versículos 8 y 10. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Ahora veremos las consecuencias de nuestras acciones.
En lo físico sabemos que en las leyes de Newton dice que cada acción trae como consecuencia una reacción que devolverá la misma fuerza con que se hace, es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos interactuando entre sí siempre son iguales. Por ejemplo, la Tierra atrae a la Luna y viceversa, la Luna atrae a la Tierra. En la vida, todo lo que nosotros hagamos va a traer una reacción. Las consecuencias pueden ser de índole física, intelectual, mental, social o espiritual. También aquí habrán consecuencias. Por ejemplo, en el amor generalmente la atracción es en dos vías. Y así en el amor como la empatía y toda la gama de sentimientos que el hombre experimenta. En el ámbito espiritual también cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias y son en el ámbito espiritual, pero también nos afecta en lo físico. Lo vemos en Deuteronomio 28, porque habrá consecuencias de bendiciones si hacemos lo que Dios nos manda. Dice Deuteronomio 28, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Pero también en el mismo capítulo de Deuteronomio 28 encontramos las consecuencias negativas de la desobediencia. Y no lo voy a citar completo, pero dice el 28, Deuteronomio 28:44, el extranjero, él será por cabeza y tú serás por cola, y todo lo que vendrá. Ahí en este capítulo el Señor nos dice las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Pero, sin embargo, Dios, que es tan bueno, nos ha dado libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Acordémonos de 1 Corintios 10:23, que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Sabemos que nosotros sus hijos, aun cuando hayamos pecado, seremos perdonados, sí, solamente si nos arrepentimos y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro único Dios, y andamos por la fe, no por la carne. Pues en Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando vayamos a tomar una decisión, meditemos, hermanos, preguntándonos cuáles serán las consecuencias y cómo van a afectar, y si afectará a otras personas inocentes. Y antes que nada, no tomemos ninguna decisión sin antes orar al Padre Celestial pidiéndole una dirección divina. Tarde lo que tarde su respuesta. Vemos, por ejemplo, que hay familias que cargan un mismo pecado o padecen las mismas enfermedades. Y esto es porque muchas de estas personas no han entregado su vida completamente al Señor Jesucristo. Y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden. Y así nos hace ver en Éxodo 25b. Y veamos lo que nos dice. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero nosotros que andamos en la luz de Jesús, no tenemos que andar en temor, pues tenemos la coraza de la fe y del amor con la esperanza de la salvación como yelmo.
Así dice Primera de Tesalonicenses 5:8, y su palabra nos da promesa. Y en Segunda de Corintios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de que Dios nos perdona, pero que todas las cosas que hagamos van a tener consecuencias. Así lo vemos en muchos de los pasajes de la Biblia. Personas santas que cometieron pecados se arrepintieron y el Señor les perdonó, pero ellos pagaron las consecuencias de sus actos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que cometieron errores graves. Aunque el Señor los perdonó, tuvieron que cargar con sus consecuencias toda la vida. Dios en su misericordia perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias que nos acompañan toda la vida y también hay otras personas que sufren por las acciones que nosotros cometemos. Vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. Desde allá al comienzo hubo desobediencia a Dios. Dios les mandó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero ellos desobedecieron. Eva fue tentada y luego ella le propuso a su esposo que comiera la fruta. Inmediatamente llegaron a ellos las consecuencias. Su condición física y espiritual cambió como resultado del pecado. En primer lugar, ellos sintieron vergüenza y ya nada de lo que Dios había preparado para ellos fue igual. Y este pecado que ellos cometieron tuvo consecuencias. Y nosotros también pagamos las consecuencias del pecado original cometido por Adán y Eva. Por eso nosotros tenemos el pecado original y por eso tenemos que arrepentirnos. Eso lo vemos todo completo en Génesis 3, 15, 24, si queremos repasar un poco este capítulo. También vemos el ejemplo de Abraham. Abraham era un siervo de Dios al que Dios lo cuidaba, lo apacentaba y le dio promesa que él iba a ser el padre de generaciones. Pero ¿qué pasó? Abraham cometió un error porque no tuvo paciencia. El pecado de Abraham no tuvo paciencia de esperar la promesa en el tiempo de Dios. Y él accedió a la propuesta de su esposa Sara de que se acercara a su sierva Agar y que tuviera un hijo con ella. Y lo hizo así. Y esta decisión le costó a él separarse de su hijo Ismael y a toda la descendencia posterior, porque sabemos bien que Ismael anduvo por el desierto y él es el padre de todas esas zonas y de todas esas religiones. Entonces, sí nos afecta a nosotros también el error que cometió Abraham. Veamos ahora a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, cuando el pueblo de Dios llegó al desierto de Sin, que estaba en Cades Barnea, no tenían agua y el pueblo moría de hambre y de sed. Entonces, Dios habló con Moisés y con Aarón y le ordenó que hablara con la roca para que saliera agua. Y él tuvo un desacierto, me imagino, y en vez de hacerlo con gratitud, golpeó la roca 2 veces. No confió en Jehová y tuvo consecuencias graves.
Moisés tuvo consecuencias porque él no pudo entrar a la tierra prometida por no haber confiado en nuestro Dios. Lo vemos en Números 20. Por favor, leamos todo el capítulo. ¿Y dónde dejamos a David? David, un siervo de Dios, y tenía su corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y sin embargo pecó gravemente porque él tuvo una relación con Betsabé, que era la esposa de Usías, un siervo de David. Y en vez de estar en la batalla, él se apartó y tuvo que ver con Betsabé. Y eso no fue todo. A consecuencia de eso, mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y las consecuencias de esos pecados no se hicieron esperar. Dice la palabra en 2 de Samuel 12:10, que Dios dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Hubieron traiciones, violaciones, engaños y muerte. Eso es lo que rodeó al rey David. Él se arrepintió, todos lo sabemos, y lloró sus pecados y escribió salmos preciosos. El Salmo 40, 12b nos habla de lo que sentía. Dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. No os dejéis engañar, hermanos. Dios no puede ser burlado y cada uno cosecha lo que siembra. Es esto escrito en Gálatas 6:7. Siempre vamos a tener que pagar la consecuencia de nuestros actos. David cometió pecados y aunque Dios lo perdonó, tuvo que pagar las consecuencias de su relación con Betsabé. Dios le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso fue tremendo porque hasta su hijo recién nacido murió. Vamos a ver ahora una consecuencia que a mí me ha impresionado. Está en el libro de Josué 9. Vamos a ver. Esto lo hemos hasta comentado en el grupo de crecimiento, porque es impresionante. Josué, que era el sucesor de Moisés, elegido por Dios para dirigir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Y pasó algo ahí, que había un pueblo que se llamaban los Gabaonitas, y ellos llegaron a Josué fingiendo que venían de lejos y que eran pobres. Ellos sabían que si peleaban con Josué iban a perder. Entonces, por eso acudieron a él en son de paz y le pidieron un acuerdo de paz. Ellos tuvieron que volverse agüeros, los que llevaban el agua, y leñadores, sirvientes de los israelitas. Pero esto tuvo consecuencias. Firmó Josué ese acuerdo de paz, pero vean, 300 años después habían consecuencias de esta acción. El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, que habiendo un acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y los gabaonitas, Saúl lo rompió, matándolos a los gabaonitas como enemigos. Y después de 300 años, ya estando David en el poder como rey de Israel, el pueblo sufría hambre por 3 años consecutivos. Y al consultar Dios, le dice que es debido por la causa de Saúl, por cuanto mató a los gabaonitas. Eso lo vemos en 2 de Samuel 21, 1 al 22.
¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? El rey, después de hablar con Dios, el rey David, fue a hablar con los gabaonitas ofreciéndoles bienes materiales y riquezas, porque ya sabía que a consecuencia de esto era el hambre que había en Israel. Pero los gabaonitas no aceptaron cosas materiales. Ellos pidieron 7 descendientes de Saúl para ahorcarlos, y así se les concedió. Y dice el versículo 22 que Dios fue propicio a esto. Vemos cómo este error grave de Saúl comprometió a todo el pueblo de Israel. Hermanos, nuestros errores, nuestras acciones tienen consecuencias graves y trascienden a personas inocentes. Sí, sabemos que Dios perdona nuestros pecados y los olvida, pero muchas veces las consecuencias de los mismos pueden durar toda una vida. ¿Cuántos problemas, hermanos, se podrían evitar cuando lo consultamos con Dios? ¿Y cómo podemos arreglar ese problema que yo o mis padres hicimos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice la palabra, humillándonos en la presencia del Señor. Podría decirnos qué hacer, porque así como David tuvo que ir a los gabaonitas a pedir perdón para restituir ese pecado que había cometido no David, sino que Saúl 300 años atrás, quizás nosotros, hermanos, tengamos que empezar a pensar, ¿a quién tengo que pedir perdón para restaurar todas las cosas que acontecen en mi familia? Tenemos que humillarnos, hermanos, ante Dios poderosos y ser humildes y pedir perdón, no solo a Dios, sino que a todas las personas que hemos ofendido, hermanos, para que así podamos nosotros restituir esas acciones que cometimos nosotros o nuestros antepasados, como lo acabamos de ver. Sin embargo, hay alguien que hizo algo cuyas consecuencias nos han dejado como regalo, porque esto ha sido un regalo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir a la tierra y morir por nosotros, perdonar nuestros pecados y resucitar. Y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y darnos la salvación y vida eterna, si lo aceptamos como nuestro Dios y único Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar la deuda que habían dejado nuestros antepasados y la que nosotros mismos hemos dejado, los pecados que hemos heredado y los pecados que hemos cometido nosotros. Todos fueron llevados a la cruz del Calvario y fuimos perdonados y sanados de todas nuestras dolencias por su llaga en la cruz del Calvario. Tenemos esa bendición y tenemos que alabar a Dios y agradecerle todos los días de nuestras vidas, porque por Él somos salvos y hoy podemos llegar al Padre Celestial. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Alabado sea nuestro glorioso Dios. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección.
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.